Yolanda Sáenz de Tejada es la autora, coautora del El perverso libro de las carencias del alma, porque tenemos carencias, y además en verso. Yolanda, bienvenida. Gracias. Oye, esto de utilizar los versos como parte del libro me parece muy interesante. Cuéntanos cómo se te ocurrió. Bueno, la verdad es que este libro, cuando yo lo pensé en este libro hacerlo Juan Carlos y yo, porque al fin y al cabo yo creo que los dos hacemos lo mismo. Yo acerco emociones a las personas y él acerca cómo trabajar tus emociones. Juan Carlos Cubeiro, que es un autor muy conocido también de esta casa en Alienta, por sus libros sobre bueno, fluidez, coaching y todo este tipo de cosas, en las cuales tú también estás muy implicada. Imagino que esto lo aplicas también en tus sesiones, ¿no? Sí, claro. Yo utilizo bueno, lo hablamos antes, ¿no? Todo lo que es el crecimiento personal y todas las técnicas para que, y en la poesía igual, para que seamos más felices. Vamos a hablar de tu libro. Tienes el esquema que sigues en el libro, cuéntanos un poquito porque me parece muy original. Sí, mira, hemos seleccionado 12 carencias. 12 carencias son 12 debilidades que consideramos que son muy habituales. Entonces, empezamos con la carencia presentando a un personaje, que puede ser cualquiera, y hacemos un pequeño retrato robot de ese personaje. Después presentamos los síntomas que tú tienes cuando sufres esa carencia, cómo solucionarlo, cómo solventarlo y cómo superarlo. Y después termina con un poema de una persona que no tiene esa carencia. Y entonces así cerramos el Y así círculo. cerramos cada capítulo. Vale, Y con ilustraciones de Álvaro Reynoso, que es un ilustrador maravilloso. Bueno, entonces es un libro extraordinariamente fácil de leer, entonces. Sí, es muy útil, sí, muy fácil de leer. ¿Es un libro de cabecera para tenerlo, para empezar por en medio, o recomiendas su lectura de un tirón o desde el principio? Mira, en este libro es un libro de cabecera, pero también es cierto que tienes que leerlo con mucha humildad, porque esto, ¿sabes qué pasa? Que la gente cuando leemos un libro de autoayuda empezamos, ay, esto qué bien que no me pasa a mí, esto que no me pasa a mí. Entonces, bueno, yo siempre digo que hay una serie, unas mínimas instrucciones, ¿no? Que es trabajar desde la humildad y empezar a leerlo desde el principio. Bueno, ¿cómo podemos hacer frente a nuestras debilidades? Para empezar, lo primero será identificarlas, ¿no? Claro. Y por eso el ponerlo en el perfil de una serie de personas, que me imagino que eso facilita las cosas. Claro, efectivamente. Además, el perfil no hay una persona determinada, sino que somos varios. Entonces, claro, primero es reconocerla y luego trabajar en ella como si fuera el objetivo que tú quieres alcanzar. Yo quiero alcanzar o quiero superar esta debilidad y me la marco como objetivo. Oye, si nos ponemos muy positivos, ¿alguna de esas debilidades la podemos transformar en fortaleza? Yo creo que sí, pero a ver, yo creo que siempre cuando hay algo de lo que tú careces, si eres como una ventana abierta que dejas que los demás te enseñen, lo puedes convertir en fortaleza. Como dice gente que a mí me sorprende, que dice, es que alguien que me ha hecho daño se ha convertido en mi maestro. Pues tú mismo puedes ser tu maestro desde allí. Aprender de cualquiera de las situaciones, Sí. que eso está bien. ¿Y qué fórmulas propones? Cuéntanos alguna que quieras adelantarnos así, pero hay que comprar el libro. Sí. Mira, a mí me gusta mucho, y además precisamente hoy lo hablamos Juan Carlos y yo, ¿no? Porque bueno, a raíz de este libro, ¿no? Va un poco buscándote a ti y buscando a los demás. Pero hay un capítulo que se llama El ego frito. ¿El ego frito? Sí, el ego frito. El ego tratado como la yema de un huevo, ¿no? El huevo frito, el ego, ¿no? Y eso, hoy hablando con él me decía, es que el problema del ego frito, que si no se trabaja a tiempo, claro, siempre va avanzando. O sea, el ego va a más. Cuando uno no lo corrige, es como una más. infección que se extiende, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es importantísimo, evidentemente tú lo has dicho, detectarlo y luego empezar a trabajarlo, ¿no? Saber qué tiene y sobre todo ir pidiendo a la gente que te quiere bien, que te diga dónde puedes mejorar. Cuando uno tiene el ego un poco alto, le es complicado reconocer que tiene que aprender algo, ¿no? Es súper complicado. Son los que están alrededor los que le tienen que decir, sí. Abre tu mente, ¿no? Fíjate que yo creo que es de la carencia más difícil de solucionar. Por lo que veo, porque, por ejemplo, la falta de autoestima, la falta de confianza en los demás, ¿no? Que es algo muy común, la falta de confianza en los demás, algo que... Se puede corregir de una forma más fácil, Yo creo que ¿no? sí, pero el ego frito, yo creo que el ego... Requiere esfuerzo, ¿no? Esto como todo en la vida, en el fondo, ¿no? Requiere más humildad que para el resto de las carencias. Yolanda, cuéntanos con qué herramientas es posible hacer esto que estás comentando.
Pues mira, primero uno tiene que conocerse a sí mismo y para conocerse a sí mismo también necesita una serie de herramientas. A partir de que tú te conoces a ti mismo y empiezas a hacer, ¿no?, con tu balanza de tus debilidades, de tus fortalezas, empiezas a trabajar con ellas. Y luego el tener, yo considero que la confianza en los demás es fundamental y necesaria, porque si tú no confías en las personas que tienes alrededor, si no confías que te pueden ayudar o que te pueden decir esas carencias que tú tienes, es muy difícil. O sea que lo que uno tiene primero que hacer es obtener el feedback de la gente que tiene alrededor. Es decir, Sí. a ver, ¿en qué soy bueno? ¿En qué crees que tengo debilidades? Un poco preguntar a tu alrededor, ¿no? Sobre todo eso, ¿no?, que cuesta menos trabajo, ¿no?, decir, ¿qué crees que puedo mejorar? ¿No? Que eso parece que dicen, no, no te voy a decir que eres malísimo en esto, pero sí que en qué puedo mejorar. Nos cuesta más que nos digan en qué Sí, somos peores, ¿no? sí. ¿Y propones alguna técnica para que suavice este trauma que puede suponerle a alguien el preguntar por sus debilidades y que le digan más de la cuenta? Bueno, yo propongo que haga esa pregunta, ¿en qué crees que puedo mejorar? Pero que sea poco a poco, o sea, no que te coja alguien y No es te un diga, cambio radical, pues ¿no? tú es que llega y eres muy agresiva, no, ¿en qué de lo que tú quieras mejorar, hacerte una lista de tus debilidades y poco a poco ir trabajando cada una de forma independiente? Me intriga mucho cómo puedes, después de hacer el perfil, voy a tener que leerme el libro, luego al final acabas con una poesía, que la poesía es a Sí. modo de resumen, que encima, por tanto, Mira, contiene dos mensajes, la sí. estética de la lírica y luego el contenido, ¿no? Sí, la poesía es una persona sin esa carencia. Hay un poema que a mí que me parece que es el más significativo de este libro, en el que habla de las cosas que realmente hacen que tú seas rico y seas poderoso. Ajá. Entonces ese poema, ¿no?, por ejemplo, habla, ¿no?, compraría con todas mis tarjetas de crédito las sonrisas de Mandela. Y soy rica porque tengo pulseras de zafiros que me hacen mi hija. Entonces luego habla, ¿no?, de que también me gustan los brillos de labios de Dior, pero eso puedo comprarlo de vez en Es cuando. poesía como la llamas cotidiana, ¿no? Sí, poesía cotidiana. Me gusta eso de las tarjetas de crédito, además fue un anuncio muy conocido de para lo que de verdad importa, ¿no? Algo así, ¿no? Es decir, lo que no tiene, no tiene precio, eso, lo que no Claro, tiene lo que no precio. tiene precio, sí. Ah, qué importante es adquirir eso que no tiene precio y que tiene un valor extraordinario. Claro, pero mira, ayer en una entrevista me preguntaban, ¿qué consejo das tú para que la gente, bueno, aparte de para leerse el libro, pero para mí un consejo fundamental es que seamos un poquito más lentos. Más lento. Sí, más lento, porque más lento es saborear todo un poquito más despacio y así al final te das cuenta de las cosas pequeñas que te suceden. Las carencias del alma es algo que tampoco tiene que asustarnos mucho, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene ciertas carencias del alma. Lo Claro, importante es lo que decías, ¿no? Saber cuáles son y por lo menos intentar ponerlas, digamos, en positivo o darles la vuelta, ¿no? claro, porque al final efectivamente todo el mundo tenemos muchas carencias, pero a ti hay algunas que te hacen más daño Ujú. que otras. Porque si yo, por ejemplo, la falta de objetivo es una carencia muy habitual. Sí. Para mí el ego frito y la falta de objetivo son las más importantes. Una persona que no tiene objetivo es una persona pobre de espíritu, una persona que no se levanta ilusionada, que no puede ejercer pasión. ¿Qué persona apasionada ves tú que no tiene objetivo? Cuando a una persona le falta esa pasión o en un momento dado no tiene objetivos, va como una botella a la deriva, ¿en qué momento su mente puede hacer clic y ser consciente de dónde está y, claro, la voluntad para abandonar ese lugar de ninguna parte, ¿no? Claro, eso es una perversidad. Es una perversidad. Sí, porque cuando hablábamos de perverso, el perverso libro, perverso es un cambio en algo, ¿no? Es una de los significados es un cambio radical en algo, algo que Ajá. cambia. ¿No tiene nada que ver con algo negativo? No, no. En el diccionario de la Real No, Academia de bueno, Perversidad, en una de sus significados es una forma de una cambiar. forma de cambiar. Sí, Ah, por eso lo mira. hemos utilizado, perverso y luego con el significado perverso por la poesía, ¿no? Pero es una forma de cambiar, entonces por eso nosotros hablamos de vamos a ser perversos con nosotros y vamos a cambiar eso que nosotros queremos cambiar. Entonces ese momento de cambio es el momento en el que, bueno, depende de tu situación. Hay personas que le suceden eso cuando una persona querida de pronto la abandona y la deja. Hay otra que pues por algo que tu hijo te dice y tú piensas, es verdad, ¿no? Pues de pronto mi hijo me dice, es que vas siempre tan rápido que no me das ni un beso. Eso tiene que ser algo que a ti te haga cambiar y estudiar, ¿no? Y verte. O sea, Yolanda, lo que está claro es que después de la lectura de este libro, aquellos que quieran cambiar, proponéis fórmulas
y se puede hacer, ¿no? Se puede hacer que la mente haga clic y cambie, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Con este libro hay un movimiento de dispensadores de felicidad. Ah. Sí, y entonces regalando este libro te conviertes en un dispensador de felicidad, porque lo que estás haciendo es regalarle a esa persona las herramientas para que trabaje con ella misma. Lo que está claro entonces es que para conseguir uno ser feliz o para conseguir hacer feliz a los que le rodean a uno tiene que empezar por sí mismo, ¿no? Claro. Por ser felicidad y hablabas de dispensar, ¿no? Y de dispensar felicidad. ¿Cómo es esto de dispensar felicidad? Bueno, cuando tú ayudas a alguien, estás ayudándolo a ser más feliz. ¿Y eso te vuelve otra vez? Eso te vuelve siempre. Mira, ayer Álvaro, el ilustrador, Álvaro Reynoso, hacía un dibujo precioso mientras nosotros presentábamos el libro que decía: la sonrisa es el boomerang que siempre vuelve. Pues nos vamos a quedar con esta frase genial, la sonrisa y todo lo bueno que das de alguna forma. Yolanda Sáez de Tejada, coautora del libro El perverso libro de las carencias del alma, donde se junta la lírica, la poesía y también la prosa. Y además un libro práctico que no hay que perderse. Yolanda, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.